Él comprende tus debilidades. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4:16. En la actualidad mucha gente piensa que la religión tiene que ver con gente que vive de forma perfecta y con reglas rígidas que aparentemente se pueden desarrollar en la vida y para toda la existencia. Algunos creen que ser cristiano es sinónimo de perfección. La verdad es que tenemos un gran representante ante Dios. Esto es lo que la Biblia describe para nosotros en Hebreos 4:14, donde dice que gracias a que existe un gran sumo sacerdote, que significa principal sacerdote, o por encima de cualquier otro representante espiritual o religioso, tenemos a Jesucristo, quien, aunque estuvo expuesto a todo tipo de pecados y tentaciones, nunca pecó y ahora nos puede socorrer en nuestras debilidades. Debido a que la realidad espiritual del ser humano, aunque es seguidor de Cristo, todavía peca. Es necesario comprender que para crecer cada día más en la gracia y el conocimiento de Cristo, debemos acercarnos a su presencia con libertad y confianza total para recibir la ayuda necesaria, bien sea el perdón de nuestros pecados o la fortaleza espiritual para seguir adelante en el peregrinar cristiano. Oremos juntos. Padre eterno, gracias por la oportunidad de dar y recibir afecto a través del contacto físico. Pero ayúdame a tener esa conexión especial con los que tú has colocado cerca de mí. En el nombre de Jesús, ayúdame a ser una persona cariñosa, generosa, una persona que siempre demuestre amor, cariño, respeto y honra. Y que todos los días empiece conectándome contigo, Señor, levantando mis manos hacia el cielo y doblegando mi vida delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu amor para conmigo. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia. Hoy te bendigo y te exalto tu nombre, Señor, y coloco mi vida en tus manos. Te pido que siempre esté conectado contigo día a día. Señor, también coloco delante de ti este tiempo de devocional, que sea instruido en tu palabra, que la reciba con sabiduría y con esmero. Señor, y ayúdame a vivir en conexión en mi hogar, con las personas que tú has colocado a nuestro lado para trabajar. Señor, ayúdame a vivir conectado con aquellos que puedo servirles y brindarles de tu amor. Gracias por la conexión que podemos tener con los seguidores del canal de YouTube Reflexión. Te pido, Señor, que tu gracia y tu favor nos acompañen siempre. Señor, haz que tu palabra sea nuestra lumbrera y nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al plan de lectura de la Biblia en un año. Empezaremos leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 8, y leeremos del versículo 1 en adelante. Y lo haremos en NTV y nos dice así la palabra de Dios. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio.
La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron, retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron, tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, y leeremos la palabra de Dios en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra del Señor. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino, porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los generales y a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y de clanes. Después condujo a toda la asamblea al lugar de adoración en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David ya había trasladado el arca de Dios desde Kiriat Jearim a la carpa que le había preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce, hecho por Besaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba allí en Gabaón, frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quieres?
pídeme, y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios: Tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Hoy, Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón: Por cuanto tu mayor deseo es agradar a tu pueblo, y no pediste abundancia ni de riqueza ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Pero también te daré abundancia, riqueza y fama, como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno la tendrá en el futuro. Después Salomón se fue a Gabaón, el lugar de adoración, donde estaba el tabernáculo, y regresó a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón acumuló una gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colonias de Judá. Los caballos de Salomón son importantes y se traían importados de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Capítulo 2. Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. Reunió una fuerza de 70,000 obreros, 80,000 hombres para extraer piedras de las canteras en las zonas montañosas y 3,600 capataces. Salomón también le envió el siguiente mensaje al rey Hirán de Tiro: Envíeme troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David cuando construía su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él, para presentar el pan especial del sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes en los días de descanso, en las celebraciones de la luna nueva y en los demás festivales del Señor nuestro Dios. Él le ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. Este tendrá que ser un templo magnífico, porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. Pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno de él? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlos. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo exacto como lugar para quemarle sacrificio? Envíame entonces un maestro artesano que pueda trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, así como las telas de púrpura, escarlata y azul. Debe ser un experto grabador que pueda trabajar con los artesanos de Judá y de Jerusalén, que mi padre David seleccionó. Envíame también del Líbano troncos de cedro, de ciprés y de sándalo rojo, porque sé que no hay nadie que se compare con tus hombres para cortar madera del Líbano. Yo enviaré a mis hombres para ayudarlos. Se necesitará una enorme cantidad de madera, porque el templo que voy a construir será grande y magnífico para quienes corten la madera. Enviaré como pago 100,000 canastas de trigo molido, 100,000 canastas de cebada, 420,000 litros de vino y 420,000 litros de aceite de oliva. En respuesta, el rey Hirán le envió a Salomón la siguiente carta: Es porque el Señor ama a su pueblo, que te ha hecho rey de los israelitas. Alaben al Señor Dios de Israel, quien hizo los cielos y la tierra.
Él le dio al rey David un hijo sabio, dotado de capacidad y entendimiento, quien construirá un templo para el Señor y un palacio real para sí mismo. Envió un maestro artesano llamado Uran Abid, un hombre sumamente talentoso. Su madre es de la tribu de Dan, en Israel, y su padre es de Tiro. Es hábil para trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro y también la piedra y la madera. Es hábil para trabajar con telas de púrpura, azul, escarlata y con lino fino. También sabe grabar y puede realizar cualquier diseño que se le pida. Trabajará con tus artesanos y con los que nombró mi señor David, tu padre. Envía ahora el trigo, la cebada, el aceite de oliva, el vino que mi señor ha mencionado. Nosotros cortaremos toda la madera que necesitas de la montaña del Líbano y llevaremos los troncos en balsas por las costas del mar Mediterráneo hasta Jope. Desde allí podrás transportar los troncos hasta Jerusalén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el capítulo 14 del profeta Zacarías y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Atención, viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra estas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más, sin embargo la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. El Señor será el Rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Jeba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura, pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Hananael hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes, la carne se les pudrirán los ojos en las cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor, con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomará las riquezas que todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con
con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las enramadas. En aquel día hasta en los cascabeles de arnés de los caballos escribirán estas palabras: Santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá serán consagradas al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.